Hola, bienvenidos todos. En el contexto del cuarto Gran Simposio Internacional de Miscelánea en Anestesiología, el día de hoy vamos a estar hablando el tema desmitificando la rotación de opioides en el manejo del dolor crónico. Los objetivos de la conferencia van a ser realizar una mención histórica sobre el uso de opioides, establecer los motivos importantes para la rotación de opioides y una estrategia de rotación ordenada y entendible con énfasis en el criterio clínico, entender la importancia de la mitigación del uso y también de la falta de opioides en nuestro contexto nacional y también internacional. Entonces, estos son los temas que vamos a estar hablando el día de hoy en orden. Así que vamos a empezar. Antes, declaro no tener conflictos de interés con el contenido de esta conferencia y agradezco a la Sociedad Boliviana de Anestesiología, Reanimación y Dolor por la invitación a la misma. Una mención histórica rápida sobre lo que son los opioides milenariamente utilizados y derivados de la amapola o Papaver somniferum son utilizados por sumerios, asirios y griegos hace mucho tiempo atrás, describiendo sus efectos en múltiples ocasiones. En 1805, Sir Turner aísla la morfina del opio y el mismo siglo, el 98, Bayern, en Alemania, sintetiza la heroína a partir de morfina. Ya en el siglo XX, el uso del opio, morfina y cocaína en las diferentes guerras a nivel mundial fueron muy utilizados. Y en 1960, Janssen obtiene el primer opioide sintético, que es el fentanilo. Años después, en 1973, Candance localiza los receptores de morfina en el sistema nervioso central y empezamos a entender cómo funcionan los opioides y sus receptores opioides en nuestro cuerpo, ¿no? Los receptores opioides. Y 2 años después, John Hughes y Hans Kosterlitz describen las endorfinas, que serían básicamente los opioides endógenos que tenemos en el cuerpo. Finalmente, en octubre del 2017, el gobierno de Estados Unidos declara el desorden por uso de opioides como una epidemia. Ahora, como vamos a hablar de mitos, tenemos que definir qué es uno. La narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino y heroico, para mencionar el mito de Morfeo. Morfeo, un dios griego, el cual inducía el sueño en las personas, en el pueblo griego, y a través del mismo él se metía en estos sueños y podía dar información, podía dar eh, datos sobre el futuro de esa persona. Y a raíz de esto, la morfina obtiene su nombre pensando en Morfeo, porque morfina deriva del dios Morfeo. Ahora, en nuestro contexto actual, un mito se considera una creencia ajena a la realidad, que puede ser exagerada o una ilusión sobre la verdad. Entonces, déjenme en los comentarios cuál creen que son ustedes, que es el mito más grande sobre el uso de opioides en la actualidad. Algunas definiciones importantes para poder hablar sobre rotación de opioides. Primeramente, ¿qué es la rotación? Es una práctica clínica en la cual se cambia un tratamiento farmacológico de un opioide por otro para obtener un balance efecto analgésico y efectos adversos, ¿no? Para que estemos en un balance adecuado para nuestro paciente. La potencia será entonces la dosis requerida para producir un mismo efecto deseado. En el caso de los opioides, un efecto analgésico. Si un medicamento necesita menos dosis para producir el mismo efecto, decimos que es más potente. Y la equipotencia son dos dosis que cuando están presentes tienen un efecto similar. Entonces, a esos medicamentos se los conoce como equipotentes y la dosis se la reconoce o el efecto se lo reconoce como equianalgésico. Un poco de evidencia para hablar de rotación de opioides desde muchos años atrás. Podemos mencionar el 2004 con una revisión de Cochrane que se fueron viendo las diferentes rotaciones y si realmente esto funcionaba o no. Ya hace mucho tiempo, pues sí, faltaba ensayos controlados aleatorizados o había una limitación en el diseño de los estudios. Sin embargo, en lo que fue avanzando la temporalidad, pues se vio viendo que sí, realmente los opioides van mostrando mejorías o buenos resultados o incluso reducción en diferentes medidas de intensidad o escalas de medición de intensidad del dolor en muchos estudios controlados. Ahora, es importante mencionar que las dosis equianalgésicas van a derivar de múltiples y largos estudios, pero de dosis simples, generalmente en pacientes vírgenes opioides con dolor agudo. Ya estudios de que analgesia en pacientes con dolor crónico son más escasos, y la acumulación de dosis, la existencia de metabolitos u otros factores inherentes a la farmacocinética de los opioides todavía son objeto de estudio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si bien la rotación de opioides está bien estudiada en ciertos modelos de dolor, es importante saber que todavía es un amplio tema
abierto a la investigación y pues nos invita a nosotros seguir hablando del mismo. Ahora, para rotar, nosotros vamos a ver puntos importantes. El primero es el motivo de la rotación, que es saber cuándo realmente vamos a rotar. Entonces, vamos a identificar tres motivos principales, que son la falla terapéutica, los efectos adversos y el cambio del paciente. Cuando hablamos de falla terapéutica, vamos a ver que hay que hacer un diagnóstico diferencial entre un paciente que no tiene control del dolor, o sea, nunca lo tuvo o es un dolor de nueva aparición, versus un paciente que previamente estaba bien controlado y que actualmente está en un descontrol del dolor. Entonces, haciendo ese diagnóstico diferencial, vamos a empezar a entender un poco mejor por qué le está doliendo al paciente. Ahora, recordemos que el dolor también es algo que nos avisa de posibles complicaciones que pueden llevar consecuencias incluso fatales, por lo que tenemos que identificar banderas rojas cuando aparece un dolor, sobre todo si es un dolor de nueva aparición. El modelo del dolor se refiere a qué tipo de dolor estamos presentando, si es un dolor nociceptivo, visceral, somático, neuropático, viene de origen óseo, de origen vascular, de origen oncológico, no oncológico. Es importante identificar también el modelo del dolor y para todo eso nos sirve la semiología del dolor. Por último, al identificar la causa, pues podemos empezar a tomar decisiones sobre si este paciente amerita o no la rotación del dolor. Existen ciertos puntos de seguridad que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que algunos medicamentos combinados pueden exceder la dosis diaria de uno de los compuestos. Entonces, muchas veces queremos aumentar la dosis del opioide, del medicamento combinado que tenemos, sin embargo, por el compuesto que tiene aparte del opioide, que puede llegar a una dosis superior a la permitida, no nos va a permitir hacer este aumento de dosis. Por último, valorar la adición de medicamentos coadyuvantes, muchas veces medicamentos que no necesariamente son opioides y que se pueden utilizar en el tratamiento del paciente, pueden evitar que nosotros tengamos que subir las dosis opioides o que finalmente tengamos que rotar. En un segundo punto, vamos ahora sí revisar, según estas guías que son del NSCN, cuáles son los puntos de emergencia o banderas rojas que tendríamos que identificar antes de nosotros simplemente tratar el dolor. Recordemos que muchos hemos sido enseñados que el dolor es como un quinto síntoma o quinto signo vital. Entonces, no solo se trata de quitar el dolor, sino se trata de identificar las causas y realmente ver de que si le estamos quitando el dolor, no sea en detrimento del paciente. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar posibles fracturas de huesos que sobre todo que soportan peso, ¿no? Que lo vemos aquí arriba. O, por ejemplo, la presencia de metástasis neuroaxial con riesgo de lesión neuronal, infecciones, que también muchos procesos infecciosos generan dolor, y finalmente obstrucción o perforación de vísceras, que nos puede dar un abdomen agudo. Entonces recordemos que a pesar de que nuestro paciente tiene dolor crónico, también tiene el derecho de poder tener un dolor agudo asociado. Entonces, una vez que descartamos todo esto, pues podemos seguir avanzando con nuestro algoritmo. La segunda causa de rotación van a ser los efectos adversos asociados a opioides. Es importante que anticipemos los efectos adversos esperados cuando nosotros empezamos un tratamiento opioide y hacer el diagnóstico diferencial entre si este efecto adverso es controlable o no controlable, es decir, si responde o no a las guías y recomendaciones de medicación para efectos adversos esperados. En los puntos de seguridad podemos ver que la adición de un medicamento no analgésico que contrarreste el efecto adverso puede evitar la necesidad de rotación. Por ejemplo, un paciente que sabemos que está iniciando una morfina a ciertas dosis, pues puede generarse un estreñimiento y para evitar que descontinúe el tratamiento por el estreñimiento, podemos iniciar ya de forma profiláctica un medicamento laxante. También cambios de vía de administración pueden minimizar algunos efectos adversos. Por ejemplo, medicamentos en presentaciones de parche están ligadas a menor efectos adversos a nivel gastrointestinal por opioides. Este es un estudio que hemos llevado a cabo con un grupo de investigación en el Instituto Nacional de Cancerología del 2023, donde hemos visto la incidencia de efectos adversos más frecuentes en una población oncológica que inicia o tiene tratamiento de base con opioides por dolor oncológico. Entonces, como vemos acá, los efectos adversos más comunes son el estreñimiento, las náuseas y vómitos, y ya muy por debajo, otros como dificultad respiratoria o eritema cutáneo son menos frecuentes. Es más, en este estudio se pudo ver qué medicamentos eran los más asociados con estos efectos adversos por tipo de medicamento, ¿no? Entonces, al final, en resumen, resulta que pues los medicamentos agonistas
puros generan mayor efectos adversos y el sistema más afectado es el sistema gastrointestinal con estreñimiento y náuseas y vómitos. Por último, cambios en el paciente se refiere a condiciones propias que van a hacer que tengamos que rotar el medicamento. Por ejemplo, pacientes que estén en una etapa terminal o con enfermedad terminal, en la cual podemos llegar a tener pérdida de la vía oral. Fragilidad o falla orgánica, por ejemplo, falla renal en un paciente que tiene un medicamento que ante la falla renal puede correrse el riesgo de acumulación de metabolitos que puedan generar mayores efectos adversos por la misma falla renal, ¿no? Y necesidad de uso de vía parenteral, por ejemplo, pacientes que están internados por cualquier otro motivo en el hospital y que pues tengamos que utilizar la vía parenteral para la administración de los opioides. Es importante educar a los pacientes sobre situaciones específicas que puedan condicionar un cambio de opioide. Por ejemplo, sabemos que muchos parches de opioides pues van a estar contraindicados en pacientes que cursan con fiebre. Entonces, este es un ejemplo que se tiene que decir al paciente, se tiene que informar para que él esté al tanto de que si presenta alguna condición nueva o presenta alguna enfermedad nueva, de nueva aparición, pues sepa que ese opioide puede llegar a estar contraindicado en esta condición. Ahora, vamos a hablar sobre situaciones especiales que no necesariamente pueden condicionar una rotación de opioides, pero que están muy presentes en nuestra práctica clínica. Por ejemplo, disponibilidad. La disponibilidad siempre es un problema, sobre todo en nuestros países que son latinoamericanos, porque pues no siempre tenemos el opioide ideal, ¿no? El que produce menos efectos adversos o el que tiene mejor evidencia, o muchas veces se pierde la disponibilidad a futuro. Se está dando un tratamiento por varios meses y que está teniendo una buena respuesta y que simplemente el medicamento se acabó, ahí no hay, ya no hay más disponibilidad en el medio y nos obliga a nosotros a hacer una rotación. Es importante también tomar en cuenta las preferencias del paciente y experiencias previas en la utilización de opioides. Muchos pacientes ya vienen habiendo utilizado múltiples medicamentos y pues ellos ya saben que algunos u otros le van mejor o él siente que le va mejor y es algo que tengamos que tomar en cuenta sus preferencias. Pacientes mayores sin cuidador, aquellos que de repente están, eh, vamos a decir, en un estado de abandono o que no tienen un cuidador que pueda estar con ellos de a diario y que también son muy frecuentes los pacientes, sobre todo adultos mayores, que tienen polifarmacia. Entonces es potencialmente confundible si es que nosotros le damos un medicamento o un opioide que tenga que tomar cada 8 cada 6 horas. Y pues de repente será ahí más fácil darle una medicación que la puede utilizar cada ciertos días, ¿no? O una vez al día o algo así. Es también importante valorar mal apego al tratamiento por múltiples factores y tomar en cuenta la crisis de opioides actual para la decisión de la rotación. Ahora, ya sabemos por qué podemos rotar, vamos a ver cómo rápidamente. Las estrategias de rotaciones se basan en la idea de que nosotros vamos a encontrar una equipotencia y una equianalgesia en nuestros medicamentos, pero para poder medirlos, para poder compararlos, necesitamos una regla. Si nosotros vamos a medir distancias, necesitamos pues metros o uno similar, un una unidad de medición o si vamos a medir peso también. Bueno, si vamos a medir opioides, pues nos vamos a basar en lo que se llama el MEDD, que es la dosis diaria equivalente a morfina, que en algunas literaturas también podemos encontrar como MME, que son los miligramos equivalentes de morfina. Vamos a hacer un ejercicio con caso clínico para ver estos 4 pasos de rotación. Hay múltiple literatura que podemos encontrar que dicen menos o más pasos, pero ahora lo vamos a hacer con estos 4 pasos, pues que son los que yo recomiendo, ¿sí? Tenemos un paciente masculino de 78 años con antecedente de hipertensión y nefropatía diabética. No tiene alergias, diagnóstico de cáncer de próstata, estadio clínico 4 hace un año en tratamiento hormonal y diagnóstico algológico de dolor óseo metastásico. Hace un mes con dolor lumbar, perdón, que no mejora con tratamiento actual. Tramadol y paracetamol es lo que está tomando en esas dosis, con una tableta cada 8 horas, más usos de rescates, media tableta. En promedio los últimos días, 5 veces al día, 5 medias tabletas por día. Entre los laboratorios vemos que tiene una CREA basal de 3,4 y una glucosilada de 7,2, es decir, que no tiene una diabetes muy bien controlada, ¿verdad? El paciente está al tanto de su diagnóstico, vive solo, tiene un hijo cuidador, pero que solo lo visita cada 2 días.
cuenta con seguro social y es católico. El primer paso nos va a decir medir el MET. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a sumar la dosis pautada, es decir, la que viene en horarios, más la dosis de rescate, la que ha estado utilizando en promedio los últimos días. La dosis pautada va a ser el tramadol en 37,5 por 3, es decir, cada 8 horas, lo que nos da 112,5 miligramos. Y la dosis de rescate es el mismo tramadol, pero media tableta, es decir, 37,5 entre 2, 5 veces al día. Esto nos da un total de 93,75 miligramos. La dosis total entonces va a ser de 206,25 miligramos de tramadol vía oral. Esto lo vamos a convertir a el MEDD, o sea, dosis de morfina diaria vía oral. El factor de conversión es 4, que ahorita lo vamos a ver de dónde sacamos este 4. Si dividimos el número entre 4, nos da un total de 51,56, es decir, más o menos 51,6 miligramos de MEDD o MET. Existen múltiples tablas que han sido estudiadas, como hemos visto la evidencia a un principio, en las cuales podemos ver la analgesia según diferentes medicamentos y su vía de administración. Aquí podemos ver que el tramadol con 120 miligramos vía oral corresponde a una morfina de 30 miligramos vía oral. Si nosotros dividimos 120 entre 30, nos da un factor de conversión 4. Es de ahí de donde sacamos el 4 que hemos visto en nuestra diapositiva anterior. Ahora, el doctor Hernández del Salvador Subirán ha realizado esta tabla basado en estas tablas de, de equipotencia de opioides y directamente tenemos ya a nuestra disposición diferentes factores de conversión que podemos usar entre diferentes medicamentos según la vía de administración. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá que el tramadol vía oral y la morfina vía oral tienen un factor de conversión 4, que se divide o se multiplica según vayamos entre hacia uno o en viceversa, el camino de conversión, ¿no? Bien, entonces ya sabemos cuál es nuestro MET. Vamos a hacer una elección de opioide. Para esto es el criterio clínico. Tomamos en cuenta que el paciente tiene un dolor crónico de origen oncológico, descontrol del dolor hace un mes, que estaba previamente controlado. El modelo del dolor es óseo metastásico, antecedente de enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular baja y riesgo de mal apego al tratamiento. Las opciones siempre son múltiples, pero en este caso clínico vamos a elegir la buprenorfina por las características propias del paciente y específicamente en parches. Entonces, una vez que hemos elegido el opioide, vamos a individualizar la dosis. La buprenorfina, pues la tenemos que buscar desde un MET de 51,6, que es donde nos habíamos quedado en el paso 1. Vamos a ir acá, de tramadol bioral, morfina bioral, morfina intravenosa, buprenorfina intravenosa y buprenorfina en parches, ¿ok? Ese va a ser nuestro camino de conversión. Entonces, de morfina bioral a morfina intravenosa, el factor es entre 3. Entonces, de 51,6 pasamos a 17,2. De morfina intravenosa a buprenorfina intravenosa, nuestro factor va a ser entre 33, por lo que dividiendo tenemos 0,52 miligramos. Pero recordemos que la buprenorfina la utilizamos en microgramos, por lo que multiplicando por 1000 para pasar de miligramos a microgramos, tendremos 520 microgramos de buprenorfina diaria. Por último, la buprenorfina en parche, pues viene ya con dosis específicas. Entonces, por ejemplo, un parche de 20 miligramos son 0,24 miligramos al día o 240 microgramos día. Tenemos múltiples opciones según nuestro criterio clínico, que es lo que vamos a elegir. Por ejemplo, dos parches de 20 cada 3 días nos dan 480 microgramos, o 2 tercios de parche cada 3 días, 560 microgramos, o un parche completo de 30 cada 3 días, 840 microgramos, ¿no? Esto según la disponibilidad y la opción que tengamos de iniciar estos opioides. Ahora, existen reglas para ver cuál de estas tres opciones podemos llegar a elegir, que las vamos a ver en un momento más. Por último, el último paso va a ser el seguimiento. No es solo cambiar, rotar y ya quedó ahí. Tenemos que hacer un seguimiento del paciente. El control mm, preferentemente tiene que ser a los 7 a 14 días posteriores a la rotación. Anticiparnos efectos adversos esperados, eso ya lo hemos hablado antes. Educación del paciente sobre posibles efectos del cambio de medicación. Identificar números, servicios de emergencia en caso necesario, que el paciente sepa dónde puede ir en caso de que tenga algún efecto adverso o alguna duda. Y ahora sí, números de comunicación en caso de emergencia.
Algunas reglas importantes para acabar esta parte es que primero siempre el criterio clínico, luego siempre la misma metodología de rotación. Si nosotros vamos a utilizar las tablas, pues nos quedamos con las tablas. Si vamos a utilizar los factores de conversión, nos quedamos con los factores de conversión y que siempre tengamos la misma metodología para reducir la posibilidad de efecto de confusiones o de falla en la rotación y también ya para tener una metodología que sepamos nosotros que nos funciona. Pacientes ancianos, sépticos o frágiles se considera reducir un 50% la dosis. La rotación entre agonistas parciales y atípicos hacia agonistas puros se considera también una reducción entre el 30 y 50% de la dosis, según la literatura. Pacientes con dolor severo de difícil control que no están frágiles, pues se considera una equianalgesia o, según algunas literaturas, aumentar un 20 a 30% de la dosis. Todo esto se basa también en el criterio clínico y la experiencia también de cada uno de nosotros en la utilización de estos medicamentos. Por último, siempre es importante tener el medicamento pautado de liberación prolongada, sobre todo si va a ser vía oral, más un medicamento de rescate de liberación inmediata, que según las normas, pues corresponde más o menos al 10% de la conversión de la dosis a morfina vía oral. Por último, hablando de mitigación de riesgos, vamos a ver que múltiples guías nos van a recomendar tener ciertos cuidados al iniciar y al continuar o rotar la dosis o la terapéutica opioide, ¿sí? En Estados Unidos tenemos bases de datos que todo paciente que inicia medicación opioide ingresa a esta base de datos y sería lo ideal en todos nuestros países poderla obtener. Educar al paciente o al personal de salud con el uso de naloxona, ¿sí? En caso de depresión respiratoria por uso o intoxicación por opioides. Esto independientemente la especialidad del médico, todos deberíamos saber identificar la sintomatología de intoxicación por opioides y poder utilizar las dosis de naloxona. Educar sobre la comunicación en servicios de emergencia, igual como esta es una literatura estadounidense, pues el 911, pero pues ya cada país sabe a qué número puede llamar en caso de emergencia. Recomendar uso de diarios para documentar la medicación y si han estado utilizando rescates o no. Y por último, si fuese necesario, tener pruebas de orina en caso necesario para medir opioides u otras drogas. Existen múltiples guías que tienen sus propias recomendaciones según los modelos de dolor, que se las dejo acá y les puedo recomendar que las lean, sobre todo las últimas de abajo, en la cual hay ciertos límites para el uso de opioides en pacientes de dolor no oncológico. Importante mencionar, y a modo de ya empezar a concluir, es que existe una crisis de opioides en Latinoamérica. Esta, esta literatura que ponemos acá que es una Junta Internacional sobre Estupefacientes, tiene una frase que me parece muy importante. Un régimen nacional eficaz no solamente fiscaliza las drogas o tiene un programa para prevenir el tráfico ilícito, sino que también un programa para asegurar la disponibilidad adecuada de opioides para fines médicos y científicos. Y según esta otra literatura, el 90% de los opioides está concentrada en los países más ricos del mundo. Entonces, solo el 10% de los opioides a nivel mundial realmente quedan para nuestros países en Latinoamérica. Específicamente hablando de Bolivia, en el informe del Atlas de Cuidados Paliativos Latinoamericano del 2020, que este sale cada 5 años, entonces este es el más actualizado, vamos a ver que específicamente en cuidados paliativos tenemos muy poco desarrollo como tal, como país teniendo un total de 1.8 recursos asistenciales por millón de habitantes y 0.3 de recursos para niños por millón de habitantes menores de 15 años. En esta otra parte podemos ver que en total en todo el país contamos solamente con 20 recursos totales y 8 unidades de cuidados paliativos. Y aparentemente, pues según esta bibliografía, solo un hospice o hospicio, perdón, a nivel nacional. En cuestión de ley y política sanitaria, no contamos con una estrategia nacional de cuidados paliativos aprobada hasta este momento de la bibliografía mencionada y tampoco contamos con una ley nacional específica para cuidados paliativos. Si vamos más profundo en este informe, vemos que en nuestra educación de pregrado, en las facultades de medicina, enfermería, psicología y trabajo social, no contamos con materias que hablen sobre el manejo del dolor o los cuidados paliativos. Y por último, si vemos la distribución de opioides es de 9.7 kilogramos, que equivale a 0.9 miligramos per cápita. Es muy bajo.
comparado con otros países que tienen mejor accesibilidad a opioides, siendo el fentanilo el más frecuente en nuestro país, pero recordemos que pues el fentanilo también se utiliza mucho en el contexto anestesiológico, entonces realmente no sabemos cuánto es para dolor y cuánto es para anestesia, ¿verdad? Otros medicamentos que están presentes en nuestro país podrían ser la morfina, la oxicodona y la meperidina. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la crisis de opioides en nuestro país y en Latinoamérica es más por la falta de opioides que realmente porque haya un sobreuso de los mismos. No niego que puedan haber casos aislados, pero no es lo máximo. Lo que más tenemos son pacientes con dolor que no tienen la accesibilidad porque no hay educación o no hay opioides en nuestro país. Bueno, ¿qué nos llevamos a casa con todo lo que hemos hablado el día de hoy? Que los opioides son y seguirán siendo la base del tratamiento de dolor crónico por mucho tiempo. Existen muchos mitos alrededor sobre el inicio, uso, rotación y disminución del tratamiento opioide, por lo que requerimos mayor formación de profesionales en el área. La rotación de opioides es más que un cálculo matemático y requiere mucho criterio clínico. Y la crisis de opioides en Bolivia y en Latinoamérica es por falta de profesionales formados en el área y también por falta de regulación y de legislación en el mismo. Seguimos hablando del tema. Todos estos puntos que pongo a continuación son posibles puntos a tratar en un futuro, en de repente alguna otra ocasión que tengamos para hablar juntos o en em, en alguna otra sociedad de repente, ¿sí? Que son, por ejemplo, talleres de rotación de opioides, manejo del olor agudo en pacientes con dolor crónico, el manejo anestésico de un paciente que ya tiene opioides, manejo de complicaciones relacionadas al uso de opioides, la rotación entre vía oral y parches, que es completamente diferente, metadona, que es igual completamente diferente, la revisión de guías y uso de opioides y de dolor no oncológico, y hablar más sobre el crisis de opioides en Latinoamérica y su relación con los cuidados paliativos. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir para el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi contacto. Feliz de poder seguir hablando del tema. Mi correo y mi ORCID para que vean mis puntos de investigación a que pues, me he estado dedicando últimamente. Y una fotografía de la ciudad que amo, que es Cochabamba, y que pues me gustaría que todos vayan a visitarla y los esperamos con mucho cariño. Un gusto, hasta luego.